contiene 10% mol de vapor de hexano. El aire puede considerarse insoluble en el hexano líquido. Aplique un balance integral para estimar el tiempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos. Bueno, puse el que más me faltó aquí. Vamos aquí a poner eso. 10 metros cúbicos de hexano. Ahora sí. 10 metros cúbicos de qué, lo decía. ¿Sí? Para vaporizar 10 metros cúbicos de hexano. Bueno, representamos nuestro proceso, es un vaporizador. Vamos a vaporizar por burbujeo. El tanque tiene hexano líquido, ¿ya? El tambor o tanque tiene hexano líquido. Y vamos a suministrar aire a razón de 0.100 kilomoles por minuto. Vamos a obtener una mezcla gaseosa, ¿ya? Sale del tambor la mezcla gaseosa que contiene 10% mol de hexano. El proceso le pusimos como es vaporizador de hexano. Vaporizador. Y vamos a vaporizar el hexano que está aquí adentro, burbujeando aire. Lo que sale es una mezcla gaseosa. Bueno, dice que el aire puede considerarse insoluble en el hexano líquido, es decir, este aire va a entrar y va a salir todo. No se queda este aire aquí. En la realidad, si se queda una pequeña porción muy chiquitita, se puede considerar despreciable, por eso nos dice que consideremos insoluble. Pero finalmente pues, tenemos nuestra mezcla con las características. Ok. ¿Qué podemos hacer para resolver? Pues vamos a analizar, si de acuerdo a lo que acabamos de plantear, que no se queda el aire dentro del hexano, entonces, como tampoco hay reacción química, simplemente es una mezcla, es una vaporización, entonces la entrada debe de ser igual con la salida. ¿Okay? Partiendo de esto, nuestro primer balance, bueno, más bien resolviendo como proceso continuo, porque aquí hay dos partes, una parte continua y una parte discontinua. ¿Cuáles son esas dos partes? A ver, identifiquémoslas primero. La parte continua, ¿cuál es? Pues si no va a quedar nada de aire dentro, la entrada del aire tiene que ser la misma de la salida todo el tiempo. Así es. Eso es con relación a la ley de conservación de la masa. ¿Sí? Es lo mismo. Pero ¿cuál es la parte continua? Recuerda cuál es un proceso continuo y cuál es un proceso semi-intermitente. Digo, intermitente. Intermitente por lotes o discontinuo. Veamos cuál es la parte. En el intermitente no hay ningún residuo. No. En el intermitente y el continuo la única diferencia es el tiempo. ¿Ah? Aquí no hay tiempo. Entra masa y sale masa. En el continuo entra continuamente, valga la redundancia, entrando y saliendo materia. Entra y sale materia en forma continua. Eso es en un proceso continuo. El hecho de que no se quede dentro nada significa que la acumulación es igual con cero. Finalmente, eso es lo que en un momento dado podemos considerar, que no va a haber acumulación. Y eso ocurre para un proceso continuo en régimen permanente o en régimen estacionario, como quieran llamarlo. En un proceso discontinuo, ¿sí?, entra materia al inicio y sale materia al final. Tampoco debe de haber acumulación en un proceso discontinuo, porque una vez que terminó el proceso, pues vamos a vaciar totalmente el procesador, el equipo. No lo vamos a dejar ahí, a menos que nuestro equipo sea un tanque que posteriormente nos sirva como tanque de almacenado, pero no, finalmente debe de entrar y salir. Y si en un momento dado el mismo recipiente nos sirve como tanque de almacenamiento, debemos de ponerlo como otra operación acá aparte, aunque sea el mismo tanque, ¿sí? Es decir, sale la mezcla a un tanque de almacenamiento, que puede ser el mismo recipiente. Tenemos que representarlo de esa manera, porque son dos operaciones distintas. Bueno, entonces, dijimos que la única diferencia es el término tiempo. En un proceso continuo entra
materia en función del tiempo. En un proceso discontinuo entra materia al inicio y sale materia al final del proceso. No hay un movimiento permanente. Okay. Resolviendo como proceso continuo, es decir, vamos a resolver mediante esta entrada y salida continua, ¿sí? Sin tomar en cuenta la parte discontinua. Bueno, sí la vamos a tomar, pero hasta el final del análisis. Dice, como se considera insoluble el aire, entonces no se acumula y por lo tanto el aire en la salida es el mismo. Aire de entrada igual a aire de salida, y esto es igual a 0.100 kilomoles por minuto. Tenemos nuestra salida de aire igualita que entró. Aquí va a salir. Entonces ahora vamos a calcular el hexano en la salida. Este hexano, porque aquí sale una mezcla. El hexano en la salida. ¿Cuánto hexano sale? De acuerdo a la proporción, a las características, salen 10 moles de hexano por cada 100 de la mezcla. ¿O por cuánto de aire? Si son 10 de hexano, ¿cuánto aire hay? 90% de aire 90, sale. ¿verdad? 90. Entonces, eso es lo que hacemos. Por cada 10 moles de hexano hay 90 moles de aire. Para el aire que alimentamos, que son 100 moles o 100 kilomoles, como quieren ponerlo, yo lo puse como moles, 100 moles por minuto de aire. Entonces, el hexano en la salida, la velocidad de hexano aquí en la salida, debe de ser 11.111 moles por cada minuto. Ahora, si vamos a evaporar 10 metros cúbicos, es lo que nos dice aquí, vamos a vaporizar 10 metros cúbicos, entonces el hexano vaporizado son 10 metros cúbicos. Pero yo necesito saber en términos de moles o kilomoles el hexano. Entonces, ¿qué hago? No tengo ahorita datos, hexano vaporizado son 10 metros cúbicos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a las propiedades. Vamos a buscar en la tabla de 1 datos selectos de propiedades físicas o cualquier tabla de propiedades en un momento dado en donde puede encontrar la densidad o algún argumento de la densidad. Aquí tengo un listado de propiedades: compuesto, su fórmula, su peso molecular, algo que se llama gravedad específica o peso específico, la temperatura de fusión, T melting, es fusión, delta HM, el calor de fusión o entalpía de fusión, TB es la temperatura de ebullición, B de boiling, delta HB a TB es la entalpía de vaporización a la temperatura normal de ebullición, temperatura crítica, presión crítica y luego los calores de formación y combustión. Todavía que a la derecha hay más. Si quieren lo ponemos. Se ve todo. Ahí está, el de calor de combustión al final. Y eso es toda la tabla, ¿verdad? Ya no hay más. Pero lo pongo aquí a la izquierda para que veamos bien lo que vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Esto. ¿Qué cosa es un peso específico? Un peso específico es una relación de densidades. Es la densidad del compuesto dado con respecto a una densidad referencial. En este caso, la del agua a 4 grados centígrados. ¿Sí? De manera que tomamos esos valores como referentes y tenemos un valor adimensional. ¿Sí? Hay algunas excepciones. En lugar de ser 20 grados centígrados para la especie, ¿sí? Hay otras temperaturas, como en este caso a 18 grados. ¿Por qué? Porque la estabilidad del acetaldehído es mejor a 18 que a 20. A 20 ya se empieza a vaporizar, es muy volátil. Entonces, esa es la razón, ¿no? Es muy volátil, entonces está referenciado a una temperatura tal que se pueda manipular. Aquí tenemos otro, el ácido benzoico a 15 grados centígrados.
De referencia, ¿sí? A 4 grados centígrados. ¿Cuál es la densidad del agua a 4 grados centígrados? Pues es igual a 1, por eso se tomó como referente, porque es bien cómodo, es igual a 1. ¿Un qué? 1 gramo por centímetro cúbico, 1 kilogramo por litro, 1 tonelada por metro cúbico, ¿sí? Entonces vamos a usar, aquí yo usé para cambiar, ¿sí?, estos 10 metros cúbicos, usé la densidad del agua expresada en kilogramos por metro cúbico, ya que lo que vamos a estar manejando son los metros cúbicos y una masa más común, no la tonelada, ¿sí? Recuerden que dije que es igual a 1 tonelada por metro cúbico, pero expresada en kilogramos por metro cúbico, pues es 1000 kilogramos. Entonces, densidad del hexano igual a GE por DH de la densidad del agua, 0.659. Este es el dato que sale de aquí de la tabla del hexano. ¿Por qué busco en hexano? Bueno, pues porque aquí en el enunciado solamente dice hexano. Si solamente dice hexano y no especifica cuál es, pues necesariamente es el lineal, el normal, ¿ya? No es otro hexano, porque aquí en la tabla vamos a observar que dice en hexano, y puede haber otros hexanos como el ciclohexano, o algún isómero del hexano, ¿sí? Algún isómero, es decir, puede ser que no sea lineal, sino tenga por ahí una ramificación en algún punto, y entonces pues será otro el nombre, pero para el normal, el lineal, esos son los datos de sus propiedades. La densidad o peso específico es 0.659. Adimensional, no tiene dimensiones. Por lo tanto, convertimos, si multiplicamos por la densidad del agua, nos da 659 kilogramos por metro cúbico. Ahora sí, este hexano vaporizado, que son 10 metros cúbicos, lo convertimos a moles, a términos molares. Primero con la densidad, y luego con el peso molecular, aquí me faltó una L, ¿sí? Luego con el peso molecular, que es 86.7, también tomado de aquí mismo de la tabla, si se dan cuenta que está el peso molecular. Si no uso a lo mejor uso el redondeando, sumando todos los carbones y los hidrógenos, y me va a dar 86, ¿sí? Es lo que me daría, pero tomé el exacto, que es el que está en la tabla. Entonces me da 76.47 kilomoles de hexano. Por lo tanto, fíjense, cuando yo hice mi cálculo para el hexano, para el hexano en la salida, me dio 11.111 moles por minuto. Este es mi balance, porque finalmente entra una especie y salen dos especies. Dijimos que el aire que entra es el mismo que sale, y nada más calculamos el hexano que está saliendo. Y hasta aquí terminó mi balance, si se dan cuenta. Nada más que me dio en términos continuos de 11.111 moles por minuto. Pero esto no me pedía, me pide el tiempo. Por eso es que estoy manipulando la parte discontinua, que es el hexano. Por lo tanto, ya una vez que determiné que el hexano vaporizado es igual a 76.47 kilomol de hexano, pues aplico otro concepto, el flujo másico, o la relación de masa-tiempo, que es lo que tengo aquí, masa contra tiempo. Un flujo másico, pues es una relación de masa-tiempo. Si despejo tiempo de aquí, el tiempo es igual a la masa total entre el flujo másico. Entonces, el tiempo requerido para vaporizar todo el hexano contenido en los 10 metros cúbicos será igual T igual a la masa total del hexano. Lo expresé en moles, ya que este lo tenía en moles. Tengo que cambiar alguno de los dos, así lo puse. 76.470 moles entre 11.111 moles por minuto. Y me da esta cantidad. A ver, verifíquenmela, por favor. Sí, y bueno, es que en la mañana, hace ratito que yo intentaba contestar lo que preguntó, esa era mi idea, o intentaba decir eso, pero no pude, que al ser continuo,
pues entraba todo el tiempo el aire y salía todo el tiempo de la misma manera el aire, pero ya con el 10% de hexano, de esa forma hasta que se terminara el hexano que hay dentro del tanque. Después quedaría vacío, porque es como si abrieras a una llave. Hay un flujo abierto, ¿no? El flujo máximo, un sistema abierto, hasta que se termine el tanque, el gas del tanque. Ok, perfecto, así es. Entonces, sí, hasta que se acaben esos 10 metros cúbicos. Nos va a llevar 6.882.36 minutos. Y convertimos esto a unidades más redondas, más chicas, ¿sí? De manera que los minutos lo convertimos a horas y luego las horas a días. Y nos va a llevar 4.779 días, 4.8 días. Casi 5 días, ¿verdad? Nos va a llevar vaporizar todo ese hexano. Bueno, esta es una forma de resolver. Ya tenemos que nos vamos a tardar 4.779. Profe, perdón, tengo una duda. ¿Sí? En la fórmula para calcular la densidad, ¿dónde quedaron los grados centígrados? No, los grados centígrados no van, o sea, ojo. A ver, aquí me lo voy a... pero es que lo puse como fórmula. Ok, sí. 4 grados centígrados. Son las condiciones térmicas a la cual se evalúa, ¿sí? La densidad evaluada a 20 grados centígrados, la densidad del agua evaluada a 4 grados centígrados, ¿sí? La temperatura no va, simplemente es un estado referencial. Ok, gracias. Ok. Entonces, ahora, les decía, ya lo resolvimos como un proceso continuo. Ahora vamos a ver cómo se puede resolver como un proceso discontinuo. Es decir, pensando en que el proceso entra y sale la materia, entra al principio y sale hasta el final. Entonces, ahora en lugar de un vaporizador, lo vamos a poner como un mezclador. Porque podría ser como la estufa cuando le abrimos y cerramos para cocinar y todo, manipulamos la perilla. Bueno, sí, el proceso semicontinuo sí sería así como manipular el gas de la estufa o el agua del tanque de arriba, etcétera, ¿verdad? Sí, tenemos una cantidad y hasta que se acabe o gastamos un poquito, no sé, dependiendo de cada ciclo, ¿sí? Bueno, ahora viéndolo como un proceso discontinuo, vamos a meter las especies al principio y las sacamos hasta el final. Entonces, viéndolo así, sería un mezclado, simplemente un mezclado. Mezclamos aire con hexano para que nos haga la mezcla gaseosa de hexano al 10%. ¿Sí? Lo puse ya ahora como mezclador, porque finalmente así lo podemos imaginar. El proceso real es el de arriba. El proceso real es este. Entra continuamente y sale continuamente. Y lo analizamos como es finalmente. Pero acá vamos a analizarlo de manera diferente. Finalmente los caminos del pensamiento pueden ser muy diversos. Y siempre y cuando no violemos las leyes que rigen el proceso, pues nos debe de resultar igual. ¿Sí? Vamos a respetar las leyes, en este caso de conservación de la masa. Muy bien. Entonces, alimentamos 10 metros cúbicos de hexano y tenemos que alimentar aire en una proporción tal que nos produzca una mezcla gaseosa del 10%. Vamos a calcular el hexano alimentado primeramente. El hexano alimentado pues, son los 10 metros cúbicos por la densidad del hexano y luego la conversión a moles nos da 76.47 kilomoles de hexano. Es esto mismo de acá. Si se dan cuenta, es esta misma conversión. Tenemos que ponerlo en términos molares. ¿Para qué? Pues para que podamos en un momento dado escribir acá en esos mismos términos, ¿sí? La relación 10% molar, no sé si le puse o no le puse, casi. Bueno, entonces el hexano alimentado es esta cantidad. Moles, kilomoles, ya no es por tiempo. El hexano en la salida, pues debe de ser el mismo que se alimenta, ¿verdad? 76.47 kilomoles de hexano. Vamos a calcular el aire en la salida, aquí en la mezcla gaseosa. De acuerdo a los conceptos de la mezcla, el aire en la salida son 90 moles de aire por cada 10 moles de hexano.
76.47 kilomoles de hexano. Entonces necesitamos utilizar 688.23 kilomoles de Sí, maestro, me salió igual. bueno, Igual. okay. Como el aire que sale, debe de ser igual al aire que se alimenta, puesto que no hay miscibilidad con el hexano, ¿verdad? Eso nos decía el enunciado. Entonces deben de estar alimentándose igual 688.23 kilomoles de aire. Pero además, ahora fíjense, esta fue nada más la parte continua. Ya analizamos entradas y salidas desde la parte continua. Si se dan cuenta, aquí termina nuestro balance, porque ya dijimos cuánto hexano entró, cuánto hexano salió, cuánto aire debe de entrar y cuánto aire debe salir. Aquí lo acabamos de decir. Y ya se acabó el balance. Pero no nos pregunta el balance, nos pregunta tiempo. Entonces, ahora, como el aire entra continuo a razón de, y le puse otra vez el aire de entrada igual al aire de salida igual a 0.100 kilomoles por minuto. Si es igual a 0.100 kilomoles por minuto, y sabemos que este flujo pues es igual a la relación masa-tiempo, entonces el tiempo requerido para que pase todo este aire debe de ser igual a la masa sobre el flujo máximo. ¿Cuál es la masa de aire que debemos de hacer pasar? Pues 688.23 kilomoles de aire. ¿A qué ritmo? Bueno, recuerden que el aire está entrando a razón de 0.100 kilomoles por minuto. A ver, ¿qué pasó? No, nada, me confundí, perdón. Ok. Entonces el tiempo requerido es igual a toda la masa entre la velocidad que entra, 688.23 kilomoles entre 0.100 kilomoles por minuto. ¿Sí? Así lo escribimos y nos queda que el tiempo es igual a 6.882.3 minutos, o 30 y tantos minutos. A ver, háganle, a ver si creo que por aquí me faltó la última. Sí, está bien, 6.882.3. Ajá, no daba el otro. Ok, 6.882.3 minutos. Ahora otra vez lo convertimos a horas y luego a días y me queda 4.779 días. Verifíquenmelo. Sí, maestro. Perfecto. Entonces, veamos el tiempo evaluado en esta forma y el tiempo evaluado en esta otra forma nos da exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí. Perdón, aquí nos daba 6.882.36, aquí nos faltó un 6 por aquí, pero no nos da. Seguramente si aquí le ponemos más 1, ¿verdad? Porque finalmente la relación esta que tuvimos acá nos da 11.11, hasta mucho atrás, y se va disminuyendo hasta que nos quede 0.3 exactamente. Eso es por las tijeras que usamos aquí. A ver, háganme otra vez esto. 10 entre 90 por 100. Y vean cuántos unos les da. Calculado todo lo que quepan en la pantalla, ¿verdad? A ver, 11 punto y... Sí, se llena. Se llena exactamente. Sí, en realidad el cálculo nos daría 11 puntos y unos hasta el infinito. Uno. Hasta el infinito. Así nos da. Uno hasta que se te canse el dedo, dicen por ahí. Se te canse el dedo, o sea, así es. Entonces, bueno, esa es la razón por la que hay esta pequeña diferencia en el tiempo calculado. Porque aquí usamos unas tijeras. Y no podemos tener otro argumento de redondeo más que tijeras, ya que es una cantidad pequeña, ¿sí? Pero bueno, de cualquier manera ahí está. Esa es los tiempos y vemos que ya en global pues es lo mismo, ¿verdad? Ya nos da lo mismo.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?